Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Como cada semana les damos la más cordial bienvenida en esta sesión extraordinaria de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología. Hoy con una sesión igualmente especial. Vamos a hablar y tocar temas de hemofilia. Pero bueno, antes de adentrarnos al programa y a nuestros conferencistas, le vamos a pedir a nuestro presidente de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología, el doctor Óscar Hernández Zamudio, que tenga bien a darnos las palabras de bienvenida inaugurales de este evento. Adelante, doctor Óscar. Tal como lo comenta el doctor Martínez Murillo, el día de hoy, 26 de mayo, estamos presentando una sección extraordinaria que es la de tolerancia inmune en hemofilia A. Yo quiero agradecerles infinitamente a la doctora Natalia Padilla, a la doctora Laura Villarreal y al doctor Gustavo Johnny Ramos por compartir con nosotros tiempo, su conocimiento y su experiencia. También quiero agradecerles a todos los socios de AME porque se enlazan y a todos los grupos latinoamericanos que también nos han aceptado en estas sesiones que hemos realizado miércoles a miércoles. Doctor Martínez, adelante, por favor. Pues bien, muchas gracias al doctor Óscar Hernández Zamudio por darnos esas palabras de apertura, como en cada ocasión. Y bueno, como les había comentado, el día de hoy vamos a tocar el tema de hemofilia, pero en general de hemofilia, que per se es una enfermedad, ya por el entorno es complejo. Pues vamos a hablar del tema de inhibidores, pero de inhibidores vamos a hablar de un tema muy específico, que es algo que sé que para muchos puede parecer poco común en la terminología, pero bueno, así se conoce en el mundo: inducción de tolerancia inmune. ¿Qué hacer para que este paciente con hemofilia que tiene inhibidores, qué hacer para lograr que este inhibidor de alguna manera pueda desaparecer? Bueno, para eso ya tendremos quien nos va a hablar específicamente de esto. Entonces, pues, es una sesión extraordinaria y bueno, pues como tal, agradecemos a nuestro presidente las palabras. Es la mesa directiva que como cada ocasión pues nos gusta mencionar quienes constituyen: el doctor Julio Selva, nuestro secretario, vicepresidente el doctor Mellón, el doctor eh, Ignacio Aguirre, nuestro tesorero, el doctor Héctor Castillo, el vocal de mi membresía, y un servidor como responsable de las actividades académicas. Y bueno, igualmente agradecer porque semana tras semana, igualmente lo reiteramos, pero bueno, es bienvenida esta organización latinoamericana del Grupo OLA, y que cada vez se enlazan más personas de diversas organizaciones, no solamente desde el punto de vista médico, de laboratorio y enfermería, de otras áreas, igualmente aquí en nuestro país, en México, de las sociedades y colegios de hematología en el interior del país, y las diferentes escuelas que se enlazan semana tras semana. Y bueno, como en cada ocasión, brevemente un resumen de los eventos que tenemos, que son vastos, son extensos. Cada vez esta nueva era que estamos viviendo nos ha traído una mayor apertura para todo el tipo de eventos que se están haciendo en línea. Bueno, pues qué más que en primer lugar mencionar nuestro magno evento, que es el Congreso Nacional de Hematología, que es organizado por la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología, 26 al 30 de octubre. Nosotros estamos seguros y muy motivados, incentivados, partiendo desde nuestro presidente, que el evento en esta ocasión sí sea presencial. Va a ser en la ciudad de Aguascalientes. Ustedes pueden ver las fechas, 26 al 30 de octubre. El formato híbrido, porque bueno, va a ser presencial para quien guste, y evidentemente también va a ser la transmisión por vía digital. Las inscripciones ya están abiertas. Ustedes pueden entrar a nuestra página de la agrupación de hematología o al congresoame2021.com para que ustedes puedan tener ahí toda la información
La verdad es que tenemos un programa muy extenso, el cual va a ser de total agrado. Igualmente hay otro evento que se llama HematoKids, 28 de mayo, pues prácticamente en unos días, y ustedes pueden igualmente ver el programa, del cual son temas específicamente dirigidos para el ámbito de la hematología pediátrica. Entonces, estamos difundiendo eso y bueno, les vamos a compartir igualmente en las redes para que ustedes puedan enlazar en este evento que es por la tarde. Igualmente mencionarles y agradecer al presidente que ha permitido la difusión del 6º Congreso Internacional de Hemostasia y Trombosis, que es del 4 al 7 de agosto. Igualmente ya tenemos las inscripciones abiertas, tenemos ya el programa disponible también en línea para todos aquellos que quieren también en esta área específica de la hemostasia y trombosis. Igualmente tenemos el simposio de gamatopatías monoclonales, que es a finales de este mes, del Grupo de Estudio Latinoamericano de Mieloma Múltiple, que igualmente lo hemos estado difundiendo de manera continua. Igualmente a nuestros colegas de Uruguay que nos han pedido la difusión de su 16º Congreso Uruguayo de Hematología del 1 al 3 de septiembre. Y bueno, junto con el grupo latinoamericano de mielodisplasia y el grupo español de síndromes mielodisplasicos están participando en este evento. Igualmente, este 9º evento es un virtual meeting del 21 al 26 de septiembre, compartido por los coordinadores, particularmente por el doctor Miguel Ángel Sáenz y Adolfo de la Fuente. Y bueno, también tenemos el curso de actualización de mielodisplásicos en su 3ª edición, ¿no?, del Grupo Latinoamericano de Mielodisplasia, el cual está actualmente también en difusión en su 3ª edición. Continúa el curso teórico práctico de secuenciación masiva del diagnóstico de las neoplasias hematológicas. Y bueno, igualmente de nuestras sesiones semanales que tenemos, la próxima semana igualmente, mismo horario, 2 de junio, que sería nuestra sesión ordinaria, anemia plástica. Luego tenemos el tema del linfoma no-Hodgkin indolente y después tenemos 2 sesiones relacionadas con una enfermedad, creo que vale la pena seguir estudiando, complicaciones óseas en paciente con mieloma, y después nuevamente tocar puerta con el tema de mieloma múltiple. Bueno, el día de hoy permítanme presentarles inducción de tolerancia inmune en hemofilia A. Es una sesión extraordinaria, lo hemos mencionado, y estos son nuestros 3 conferencistas que van a tratar de abordar el tema de inhibidores, aunque aclaro que el tema específico es cómo tratar los inhibidores en hemofilia, esta temible complicación que surge en los pacientes, y en ese sentido hablando específicamente del tema de hemofilia. Entonces, me voy a permitir presentar a cada uno de nuestros ponentes. Bueno, pues en primer lugar la doctora Natalia Padilla, ella es coordinadora del Servicio de Hematoncología Pediátrica, profesor adjunto del tiempo completo en el programa de especialidad de la carrera de Pediatría Médica del Hospital General de Occidente. Cuenta con un entrenamiento especializado en manejo de enfermedades hemorrágicas por el Centro de Hemofilia y Trombofilia de los Estados del Golfo, que coordina el doctor Miguel Escobar. Y bueno, pues tiene publicaciones relacionadas a hemofilia, leucemia y trombocitopenia, y particularmente en el tema de pediatría. Y bueno, pues nos va a estar tocando el tema, por supuesto, de manejo de tolerancia inmune en hemofilia en niños. Igualmente, permítanme hacer la introducción de la doctora Laura Villarreal Martínez. Ella es médico pediatra con su especialidad en hematología por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León, del Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González. Es la coordinadora de la clínica de hemofilia. Y bueno, pues además de ello, cuenta con una preparación en el área de trasplante, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y es una persona muy proactiva en el área, especialmente en el área de la hemofilia. Y bueno, el doctor Gustavo Johnny Ramos nos va a hablar del tema. Él, al ser un médico especialista en el área de hematología, en el área de adultos, pues evidentemente nos va a hablar del manejo de hemofilia
A y inducción de tolerancia inmune, ¿qué hay en relación a los adultos? ¿Realmente es tan diferente como los niños? ¿Cómo lo podemos hacer en relación a eso, no? Entonces, él está en la clínica de hemostasia y trombosis y la clínica de anemias de la UMA, del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Es profesor de ayudante del curso universitario de la especialización de hematología, médico internista y hematólogo, y el servicio de urgencias médicas del Hospital Ángeles Metropolitano. Y también es profesor del curso de hematología de la Universidad Anáhuac. Igualmente cuenta con diversas publicaciones respectivamente en esta área. Así que pues no me queda más que en este momento cederle las palabras para empezar con nuestros conferencistas y nuevamente enfatizar que para el final, si quieren hacer algunas preguntas, seguramente nuestros conferencistas harán algunas preguntas abiertas y al final, si ustedes las quieren contestar, para que al final en la discusión abordemos esas preguntas si alguien quiere ahondar en esto. Así que pues muchas gracias y empezamos. Hola, muy buenas tardes a todos. Primeramente quiero dar las gracias por la invitación a presentar esta charla y abordaremos brevemente las generalidades de inducción de tolerancia inmune en hemofilia A en los pacientes pediátricos. Más que nada van a ser generalidades. Como todos sabemos, la tolerancia inmune es la administración de altas dosis de factor 8 de forma regular por un periodo de meses a años. Esto tiene la finalidad de ser tolerante al sistema inmunológico frente al antígeno y prevenir formación de anticuerpos en un futuro. Como todos sabemos, los inhibidores contra el factor 8 son aloanticuerpos de tipo IgG que se dirigen, insisto, contra el factor 8. La aparición de inhibidores es la complicación más seria y frecuente en el tratamiento de la hemofilia, llevando al paciente a un difícil manejo, al paciente y al médico, y obviamente a un difícil control, incrementando también el costo del tratamiento de este padecimiento. En general, se considera que el 30% de los pacientes previamente no tratados con hemofilia A severa pueden generar inhibidores. Para esto, la inducción de tolerancia inmune es la estrategia terapéutica y el único método probado hasta el momento para la erradicación de los inhibidores, con un éxito en la erradicación de aproximadamente del 60 al 80%. Bueno, aquí vamos a ver los diferentes esquemas de tratamiento para realizar una inducción de tolerancia inmune. Como ya habíamos comentado, podemos tener esquemas que tienen dosis altas o dosis estándar o bajas. En este caso, vemos el protocolo de Bonn, que maneja dosis altas de factor 8, que son a 100 unidades por kilo 2 veces por día, asociado a Feiba, 100 unidades por kilo 2 veces al día también en su primera fase. Posteriormente, nada más continúan con la administración de factor 8. El protocolo de Malmo también lleva dosis altas de factor 8, pero estas son dosis en infusión para mantener un nivel de 0.3 unidades por mililitro por 10 a 14 días y va asociado con terapia inmunosupresora, por lo que requiere hospitalización. Tenemos un tercer esquema que se llama de Van Cribel, el cual lleva una dosis estándar o dosis baja, que es de 25 a 50 unidades por kilo, 2 veces al día por 1 a 2 semanas, y posteriormente día de por medio o 3 veces por semana hasta que el paciente consiga la tolerancia inmunológica. Obviamente, estos esquemas, entre dosis más altas tenemos, incrementa para nosotros el costo, más difícil poder aplicarlo, especialmente en nuestro país, más no imposible. Es importante diferenciar las eras en donde se empezó a realizar la tolerancia inmune. Tenemos una era que yo le llamé era convencional, en donde no teníamos nuevas terapias. Sin embargo, con el advenimiento de las terapias de no reemplazo, como es el emicizumab, pues llega una nueva era donde nos hace preguntarnos diferentes cuestionamientos. En el caso de la era convencional, pues primero que nada era quiénes son candidatos a la tolerancia inmune, cuándo debo yo iniciar esta tolerancia
el régimen a utilizar, el producto y obviamente los criterios de respuesta tanto de éxito como de falla. Con el advenimiento del emicizumab, pues está demostrado que el emicizumab disminuye considerablemente el riesgo de sangrado, y ya que tiene una aplicación subcutánea, obviamente muy cómoda, pues nos lleva a preguntarnos si realmente se requiere la tolerancia inmune, y asimismo, pues qué esquema vamos a utilizar, si esta se puede realizar en conjunto con las terapias de no reemplazo sin que implique un mayor riesgo de trombosis o de otras complicaciones, si voy a hacer solo un intento y si no lo logro paso a una terapia de no reemplazo, o voy a hacer múltiples intentos, o si puedo utilizar agentes bypass. Vamos a iniciar viendo quiénes son los candidatos a inducción de tolerancia inmune. En este caso, nuestros mejores candidatos son los niños que desarrollan inhibidores en sus primeras exposiciones. Sabemos que el riesgo incrementa en las primeras 10 a 50 exposiciones al factor 8. También podemos considerar otros jóvenes y adultos con hemofilia severa que se les acabe de diagnosticar inhibidores, en pacientes que ya se les haya diagnosticado inhibidores pero que nunca recibieron tolerancia inmune, y en pacientes que tuvieron una tolerancia inmune previa, pero que sabemos que en este momento pudiéramos ofrecerle otro esquema que pudiera ser efectivo. Es importante considerar que hay factores predictores de éxito. Desde el año 2007, Di Michel y colaboradores definieron que tanto el pico histórico menor de 200 unidades Bethesda, el título previo a la tolerancia inmune, un título menor a 10 unidades Bethesda y un periodo de tiempo menor a 5 años desde que se realizó el diagnóstico de inhibidores, eran datos de buen pronóstico. Eran los pacientes que más posibilidad teníamos de tener una ITI exitosa. Actualmente en las recomendaciones, con el advenimiento de las nuevas terapias, se sugiere que se divida en 4 rubros que también se basan especialmente en el título previo a la tolerancia inmune. Estos son de muy buen pronóstico, con un título menos de 25 unidades Bethesda, de buen pronóstico, con un título de 25 a 199 unidades Bethesda, mal pronóstico, con un título de 200 a 999 unidades Bethesda, y muy mal pronóstico los pacientes que inician tolerancia inmune con más de 1000 unidades Bethesda. Ahora, ¿qué producto debo yo de utilizar? Porque, saben que en hemofilia siempre es la pelea si recombinantes y derivado plasmático. En este caso, siempre se ha recomendado utilizar el mismo factor que generó los inhibidores. Sin embargo, no hay evidencia que realmente recomiende uno u otro. Sin embargo, sí hay varias investigaciones donde se obtienen índices más altos de éxito con un factor derivado plasmático, ya sea factor 8 solo o aunado a von Willebrand. ¿Esto por qué? Porque el factor de von Willebrand se une al epítope C2 del factor 8, que es un epítope antigénico. Entonces, al cubrirlo, se disminuye la inmunogenicidad del factor 8 aparentemente. También aquí tenemos una célula presentadora de antígeno. Otra propuesta es que el factor que va unido al von Willebrand, esta unión se hace una molécula más grande que impide que la célula presentadora de antígeno lo internalice e inicie la respuesta inmune para generar anticuerpos. Ahora pregunto, si alguno de ustedes tiene experiencia, ¿cuál es el producto que más les ha resultado en éxito de tolerancia inmune? ¿Cuál esquema es el mejor? Obviamente todos preferiríamos en una era convencional un protocolo de dosis altas, porque aparentemente los pacientes consiguen la tolerización más temprana que en pacientes con dosis bajas. Sin embargo, aparentemente las tasas de éxito son similares al final de la tolerización, especialmente en los pacientes que tienen un buen pronóstico. ¿Cuándo debo yo iniciar la tolerancia inmune? También era habitual que nosotros tuviéramos la recomendación de esperar a que se disminuyera el título de inhibidores a menos de 10 unidades Bethesda, que ya dijimos que es un factor pronóstico.
Sin embargo, la recomendación actual es iniciar la tolerancia inmune en cuanto se detecten los inhibidores independientemente del título. Esto principalmente para prevenir eventos hemorrágicos, ya que cuando nosotros damos una tolerancia inmune con un esquema con dosis altas, se disminuye el riesgo de eventos hemorrágicos. Y también con la finalidad de suprimir la maduración de la respuesta inmune. Esto se hace a través de disminuir la formación de células plasmáticas, que a su vez disminuyen la formación de anticuerpos, ya que éstas los producen y así obtenemos menos producción a largo plazo. En las recomendaciones recientes, donde podemos categorizar a los pacientes en cuatro categorías, nos recomiendan, ya dijimos, iniciar la tolerancia inmune tan pronto como sea posible, y en los pacientes con buen pronóstico y muy buen pronóstico, iniciar a dosis baja, que son 50 unidades por kilo, 3 veces por semana, o incluso 100 unidades por kilo diariamente. En los pacientes de mal pronóstico o muy mal pronóstico, podemos incrementar la dosis hasta 200 unidades por kilo por día, y en algunos casos considerar la inmunosupresión. Esto es importante decir que, bueno, todavía no es contemplando que tengamos emicizumab en este momento. Nosotros tenemos que evaluar y hacer un escalamiento de dosis en caso de que no tengamos una respuesta adecuada. Esto se puede definir aproximadamente al 9º mes, cuando nosotros observamos que tienen más de 20% de disminución del pico de inhibidores, podemos hablar de que hay respuesta. Y si tienen menos del 20%, pues de que no hay respuesta. Si hay respuesta, podemos continuar con el esquema que estamos utilizando y volver a evaluar. Obviamente, el seguimiento y la cuantificación de los inhibidores se puede hacer cada 2, 3 meses, pero podemos evaluar al mes 18 o 33 para definir si nosotros tenemos éxito, un éxito parcial o una falla. ¿Qué puedo hacer yo cuando no tengo una respuesta del título de inhibidores? Puedo cambiar de producto, puedo intensificar el régimen o considerar inmunosupresores. Ahora, ¿cómo voy a saber que mi tolerancia inmune está funcionando? Bueno, porque los títulos de inhibidor son persistentemente negativos, porque tengo una farmacocinética normal, que es una recuperación de actividad del factor mayor al 66% y una vida media mayor a 6 horas. Los criterios de falla, pues es la incapacidad para conseguir una tolerancia exitosa dentro de los primeros 2 a 3 años de iniciada. Ahora, ya hablamos de emicizumab, que es un anticuerpo monoclonal biespecífico, por eso se llama terapia de no reemplazo, porque nosotros cuando el paciente tiene deficiencia de factor 8, pues yo le reemplazo su factor 8, pero en este caso, pero con muy, muy buenos resultados, sangrado y pues con una calidad de vida importante, se aplica de manera subcutánea. Pero tenemos, aunque los estudios han demostrado que la tasa de sangrado disminuye de manera considerable, no se evitan al 100%. Entonces, estos pacientes que van a presentar eventos hemorrágicos, es posible que cuando los presenten no nos respondan adecuadamente al factor 7 recombinante. Y eso es un problema porque es difícil controlar un sangrado cuando un paciente no responde. Consideraríamos, si no responden, nosotros poner concentrado de complejo protrombínico activado. Nosotros sabemos asociación con emicizumab a dosis de trombosis y de trombótica. Entonces, para ver, una cirugía puente es muy, muy mala y obviamente no tiene la misma respuesta y no nos predice la evolución como el factor 8. Entonces, aún hay experiencia muy limitada en cuanto a la ciencia mayor y el uso de emicizumab. Entonces, sí tenemos que considerar si nosotros debemos de eliminar esos inhibidores. También, el acceso a la terapia génica hasta el momento es exclusivo para pacientes sin inhibidores.
Tal vez en un futuro esto pueda cambiar, pero por el momento, pues, eliminar o erradicar inhibidores sería un buen parámetro. Y no hay estudios a largo plazo sobre la salud articular con los productos de no reemplazo. Aquí tenemos un esquema, también recomendación hipotética, en caso de que nosotros tengamos emicizumab. Si el paciente, ellos sugieren, Carcao y colaboradores, este es del año 2019, que en caso de que el paciente desarrolle inhibidor y se puede iniciar tolerancia inmune, se inicia inmediatamente. Si no, se puede iniciar emicizumab y posteriormente evaluar si se da la tolerancia inmune. En este caso, la tolerancia inmune se iniciaría 50 unidades por kilo 3 veces por semana y se agregaría emicizumab. ¿Sí? ¿Por qué no dosis altas? Porque ya dijimos que una función de las dosis altas es disminuir el riesgo de sangrado, pero si ustedes están en una profilaxis con emicizumab, les está cubriendo ese requisito. También nosotros podemos considerar escalar la dosis si no tenemos buena respuesta a 200 unidades por kilo diariamente. Igual podemos evaluar al mes 9 si tenemos respuesta. Ya habíamos comentado que respuesta es una disminución de los inhibidores mayor al 20%, y si no, pues determinar las estrategias para un cambio de producto, un nuevo régimen, o considerar la descontinuación de la tolerancia inmune. Obviamente esto es con cuantificación de inhibidores seriada mensual. ¿Qué hago yo cuando ya consigo la tolerancia inmune? Ese es otro cuestionamiento que nos tiene en estos momentos sin respuestas precisas, porque bueno, si yo no tengo emicizumab, pues es fácil, yo continúo a una profilaxis con un esquema habitual, a lo mejor bajando la dosis de manera secuencial. En este caso nosotros tenemos 3 pacientes pediátricos que conseguimos una tolerancia. La verdad es que nosotros le bajamos la dosis, estaban a 50 por kilo 3 veces por semana, se las bajamos a 25 y ninguno presentó nuevamente inhibidores. Entonces continuamos con su profilaxis y bueno, hasta el momento exitosa. Pero ¿qué pasa cuando tenemos emicizumab? La verdad es que para los papás a veces nos preguntan, ¿realmente es necesario que lo siga picando? Ya dijimos el por qué sí lo tenemos que seguir con la tolerancia inmune. Entonces, pero algunos consideran continuar con el emicizumab. Entonces, cuando yo voy a continuar profilaxis con emicizumab, ¿cómo le hago para no perder la tolerancia al factor 8? Bueno, aquí está la recomendación, es continuar con la aplicación de factor 8 mínimo una vez por semana por 6 meses, posteriormente cada 2 semanas por 6 meses. Obviamente tengo que cuantificar inhibidores cada 2 a 4 meses y valorar la suspensión de factor 8 con seguimiento estrecho de aparición de los inhibidores. Obviamente, para esto también y para una tolerancia inmune en conjunto con emicizumab, debemos de considerar que en nuestro país son limitados los laboratorios que nos pueden cuantificar los inhibidores. ¿Por qué? Porque se hacen con una técnica especial que solo, si no me equivoco, la están haciendo en el Hospital de Monterrey, y bueno, en un futuro creo que se va a estandarizar en más lugares, pero a nosotros sí nos pasó que estábamos con tolerancia inmune, agregamos emicizumab y ya no tuvimos cómo cuantificar inhibidores por un tiempo. Ahora, ¿qué riesgo tengo de recurrencia de inhibidores? Pues realmente todavía es incierto, porque aunque hay publicaciones, no hay estudios controlados que nos den certeza de los resultados. Sin embargo, aquí tenemos uno de los estudios retrospectivos en donde se evaluó a 64 pacientes que ya habían conseguido la tolerancia inmune. El riesgo de recurrencia de aparición de inhibidores en por lo menos una ocasión fue del 30%, 29.7%, y en más de una ocasión de 32.5%. Sin embargo, la recurrencia fue asociada a la administración de inmunomodulación durante la tolerancia inmune y una recuperación de menor al 85% al término de la tolerancia inmune. Lo que es importante es que también evaluaron esos pacientes que siguieron perfectamente su aplicación de factor posterior al AIT
y a los que no tuvieron una adecuada adherencia, y aparentemente no hubo diferencia en el riesgo de la recaída o de recurrencia de inhibidores, por lo que se considera que a lo mejor no es necesario seguir administrando las dosis altas, como ya lo hemos comentado, y secuenciales de factor 8. ¿Cuáles son las conclusiones? Bueno, la erradicación de inhibidores sigue siendo un objetivo deseable. Obviamente esto va a depender de sus hospitales, del dinero que reciban, pero bueno, yo si fuera del gobierno, pues vería que a largo plazo puedo tener muy buenos resultados cuando consigo una tolerancia inmune exitosa. Ya dijimos que a todos los pacientes con inhibidores se les debería ofrecer por lo menos un intento de inmunotolerancia, y pues emicizumab es una opción para pacientes con inhibidores en los cuales se tenga que retrasar la tolerancia inmune o no se pueda administrar. También es importante decir que cuando nosotros administremos emicizumab con tolerancia inmune, no se recomienda la terapia inmunosupresora. Y por último, pues la elección del ciclo inicial de tolerancia inmune es de suma importancia, por lo que ustedes tienen que asegurarse de que tienen todas las condiciones para que esa tolerancia inmune darla de la mejor manera y poderla continuar a largo plazo. Por mi parte sería todo y muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este simposio de inmunotolerancia en pacientes con inhibidores y hemofilia. Le quisiera dar las gracias al doctor Oscar Hernández por la invitación, al doctor Carlos Martínez Murillo por la introducción que nos hizo. Y bueno, el día de hoy me toca hablar acerca un poquito de la epidemiología de inhibidores en nuestro país. No tengo conflicto de interés para esta ponencia. Y bueno, antes de iniciar a hablar de particularmente de inmunotolerancia en pacientes con inhibidores, pues quisiéramos primero saber, más o menos tener una idea de cuántos pacientes con inhibidores tenemos en México. Y como pueden ustedes ver aquí con datos de la Federación Mexicana de Hemofilia, que reportan actualmente que hay alrededor de 6.200 pacientes con enfermedades hemorrágicas y alrededor de 5.700 a 5.800 pacientes con hemofilia detectados en el registro que ellos tienen. Sin embargo, sabemos que dada la prevalencia que tiene esta enfermedad, pues seguramente hay muchos pacientes que no han sido diagnosticados. Y ya de aquí, el número de pacientes con inhibidores que ellos tienen reportados son alrededor de 290, lo cual nos da alrededor de un 5.08%, y esto difiere un poquito acerca de lo que comentaba ahorita la doctora Natalia, que hay reportes de que la prevalencia de inhibidores en pacientes con hemofilia A es alrededor del 30%, y hablando de poblaciones hispanas, que pudiera llegar hasta el 36, inclusive más de 36% de nuestros pacientes. No sabemos qué edades tienen, en dónde están, si esos inhibidores son de alta o baja respuesta. Entonces, no tenemos un número real, o hasta hace poco tiempo no teníamos un número real completo de pacientes con inhibidor en nuestro país, debido a que, como comentaba ahorita Natalia, pues existe una falta de acceso diagnóstico. No todos los hospitales o unidades cuentan con laboratorios certificados o laboratorios con calidad para poder hacer determinaciones de inhibidores en estos pacientes. Obviamente, la falta de acceso a tratamiento, a pesar de que a raíz de que el Seguro Popular se incluyó el tratamiento para hemofilia en estos pacientes, pues no es suficiente y todavía quedan por ahí algunos baches que se tienen que cubrir, o si realmente los hispanos o los mexicanos tenemos algunas condiciones genéticas en particular, las cuales nos hacen tener mayor prevalencia de inhibidores, de tal forma que en las publicaciones de primer mundo reportan que el mexicano o el hispano tiene prevalencias de 36 hasta 40% en algunas publicaciones, y nosotros en México estábamos hablando de que tenemos un 5 o 6% de prevalencia, lo cual difiere mucho. Entonces, sabemos que hay prevalencia, que la prevalencia va a ser diferente entre las distintas poblaciones, y que estas publicaciones son de altas economías, quiere decir países de primer mundo en donde no hay restricciones de acceso al tratamiento. De tal forma que un grupo de colegas que más adelante voy a mencionar y colegas y amigos decidimos unirnos para hacer un primer estudio sobre prevalencia de inhibidores en nuestro país. Este fue un estudio multicéntrico, observacional y descriptivo,
en donde se incluyeron todos los pacientes con diagnóstico de hemofilia tipo A y tipo B en 20 centros participantes, y estos son los centros en los que dividimos en 5 regiones. En la región del noreste, pues el Hospital Universitario en Monterrey, Centro Estatal de Cancerología en Durango, el Hospital Infantil de Tamaulipas. En el noroeste tenemos el Hospital Infantil de Sonora, el Pediátrico de Sinaloa, el General de Mexicali, el occidente regional del IMSS, el número 1, Morelia, General de Occidente, que ustedes saben que pues, es uno de los hospitales más grandes que tratan estos pacientes, el Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer en Querétaro, el Centro Médico Nacional de Occidente en Jalisco. En el centro del país tenemos el Centro Médico de la Raza, el ICEMIM en Toluca, el Federico Gómez, el Instituto Nacional de Pediatría, el Antonio Fraga Muret también, y del sur del país pues tenemos a Yucatán con el Hospital General Agustín Orán, Chiapas con el de alta especialidad, el Hospital de Niñez Oaxaqueña, y en Campeche el Hospital General de Especialidades de Campeche. Como ustedes pueden ver en este mapa, pudimos tomar una muestra representativa pues, de cada región de todo el país, que bueno, no voy a entrar en tanto detalle cuántos pacientes eran por cada centro, pero sí tratamos de incluir la mayor cantidad de pacientes posible. Esto derivó a una publicación en conjunto que fue publicada en Hemofilia en marzo del año pasado. Ustedes pueden ver aquí quiénes fueron los que participaron. Y bueno, nosotros recolectamos en total 1,455 pacientes con hemofilia, de los cuales obviamente 1,208, en su mayoría eran de tipo A, 247 pacientes con hemofilia de tipo B, y si ustedes se fijan, el porcentaje de inhibidor que nosotros detectamos a nivel general, esos porcentajes que mencionaba Natalia y que mencionaba yo ahorita, de 36 a 40%, están hablando particularmente de hemofilia severa. Aquí, como ustedes pueden ver, estamos hablando de 8.02%, pero en general de la hemofilia, y 4.04% para hemofilia tipo B. Como ustedes pueden ver, la mayoría obviamente va a ser de alto título, y esto se debe principalmente al momento que nosotros hacemos el diagnóstico. Generalmente en los centros batallamos un poco, ya sea por lo que mencionaba Natalia previamente, por no tener acceso a un laboratorio o por cuestión de recursos, no tenemos una detección de inhibidores adecuada, de tal forma que solamente los medimos cuando el paciente pierde respuesta al tratamiento o bien incrementa su número de eventos hemorrágicos. Nosotros en este trabajo pudimos determinar las características y manifestaciones en cuanto al título de inhibidor, la severidad de la enfermedad del paciente, la edad que se hizo el diagnóstico del inhibidor y todo el antecedente histórico sobre si tuvo cirugía, si tenía antecedente familiar de hemofilia, antecedente familiar de inhibidor, porque hoy en día sabemos que la situación genética de los pacientes es el factor de riesgo más importante para desarrollar esta complicación, qué producto estuvieron utilizando antes de desarrollar el inhibidor y si tenían el antecedente del cambio de producto o el famoso switch que antes se relacionaba al desarrollo de inhibidores, pero ahora sabemos que esto ya no es así. En esta tabla solamente se incluyen los pacientes que presentaban inhibidores dentro de este estudio. Como ustedes pueden ver, pacientes con inhibidores en hemofilia A, tenemos 97 y 10 pacientes con hemofilia tipo B e inhibidores. La edad de los pacientes a la edad del estudio era alrededor de los 10 años de edad, y del diagnóstico del inhibidor, si ustedes se fijan, tienen una media de 3 años para hemofilia A y 2.5 para hemofilia B, con un rango de 2 a 7 años para hemofilia A y de 1.2 a 7.75 en hemofilia tipo B. Recordemos que el principal pico de desarrollo de inhibidores es alrededor de esta edad, entonces coincide más o menos con lo reportado ya previamente en otros estudios. Casi el 70% de ellos tenían antecedente familiar o historia de hemofilia, lo cual concuerda también con lo ya reportado, y el 22.6% tenían historia familiar de inhibidores. Aquí venimos a la parte de antecedentes como tal de cada paciente, en donde la historia de cirugía 28.8%, y quiero hacer aquí hincapié en la parte de tratamiento previo, porque sí hay estudios reportados que el producto recombinante tiene la tendencia a generar más inhibidores comparado con el derivado de plasma. Aquí la situación es que la gran mayoría de nuestros pacientes en el país, al momento del estudio, estaba utilizando factor derivado de plasma. Es por eso que se encuentra esta discrepancia.
En cuanto al tratamiento, pues sabemos quiénes estaban a demanda, quiénes se encontraban a profilaxis y qué pacientes habían recibido cambio de producto. También determinamos articulaciones diana, los agentes puentes que estaban disponibles. Obviamente la parte que me voy a centrar más adelante, sí es que se llevaba a cabo en nuestro país inducción a la tolerancia inmune, como lo mencionaba Natalia, qué tipo de dosis estamos utilizando, qué productos estamos utilizando, si nuestros pacientes requirieron de colocación de catéter venoso central para la aplicación de la inmunotolerancia y pues la modalidad de tratamiento de estos pacientes. Aquí quiero nada más mencionar ya por centro la prevalencia de inhibidores en pacientes con hemofilia. Si ustedes se fijan, ahorita hablamos de hemofilia en general, es un 8.02%, pero nosotros detectamos que ya cuando hacemos la separación solo de hemofilia severa, tenemos 11.96% para hemofilia tipo A y 6.17% para hemofilia tipo B, pero podemos ver aquí en esta gráfica la diferencia de los tratamientos, de los porcentajes de prevalencia de inhibidores en los diferentes centros. Si ustedes se fijan, nosotros en Monterrey estamos reportando un 35.48% al momento del estudio, pero hay otros centros que reportan 0% de prevalencia de inhibidores. Por acá tenemos otros centros como la UMA en Jalisco, el 20%, tenemos el ICEMIC con un 33.33% y 25.71% en el Instituto Nacional de Pediatría. Si ustedes se fijan, a la hora de nosotros hacer el análisis, ¿qué características tenían en común estos centros que presentaban mayor prevalencia de inhibidores? Nosotros detectamos que estos eran, bueno, centros más pequeños que podían tener una mejor coordinación y seguimiento adecuado a los pacientes, que tenían mayor acceso a la determinación de inhibidores. Y bueno, aquí nada más una comparación ya por zonas geográficas, como les mencionaba que lo habíamos hecho, donde tenemos el noreste, un 25.55%, que es la prevalencia más alta del país. Ahora sí, vamos a hablar acerca un poquito de cómo fue que nosotros detectamos a nuestros pacientes, cómo se estaban tratando nuestros pacientes que habían presentado desarrollo de inhibidores en este estudio. Descubrimos que un 37.1% de pacientes con hemofilia A habían o estaban recibiendo inducción a la tolerancia inmune, lo cual fue para sorpresa de nosotros porque en teoría aparentemente no se estaba realizando de manera rutinaria en pacientes mexicanos. Determinamos aquí la dosificación que estaban utilizando, como bien mencionaba Natalia previamente, pues básicamente la mayoría de ellos estaba recibiendo, obviamente por cuestiones de acceso a tratamiento, 50 unidades kilodosis, 3 veces por semana, la mayoría de ellos, casi el 80%, y teníamos algunos pacientes, nosotros en particular tenemos alrededor de 4, que recibieron 100 unidades kilo día para el tratamiento de inhibidores, y esto nosotros lo determinamos en base a los factores de riesgo. Algunos de ellos, muy poquitos, recibieron inmunosupresión, y la ITI, con el mismo producto con el cual se desarrolló el inhibidor, pues solamente uno de estos pacientes. Esto quiere decir que la gran mayoría de los médicos hematólogos en México que están realizando inmunotolerancia deciden o hacen el cambio de producto, independientemente de cuál hayan estado usando, lo cambian a producto derivado de plasma para realizar la inmunotolerancia. Esto pues por lo ya reportado y como lo mencionaba Natalia, que se cree que tiene mejores resultados. Y bueno, pues en cuanto al acceso de catéter crónico, ¿por qué hay tantas diferencias entre los estados? Pues bueno, hay diferentes protocolos de muestreo, como ahorita les mencionaba, por las distintas causas que ya conocemos. Hay centros con menos población, la cual puede estar uno como hematólogo o médico encargado pues más cerca de ellos y tenerles una rutina de selección y muestreo más pegada. Y los diferentes tipos de tratamiento. Aquellos centros con derivados de plasma pues estaban reportando una prevalencia un poco menor, y los centros con recombinante un poco mayor. ¿Cómo nos coloca esto en el mundo? Volviéndonos al inicio de la charla, yo les mencionaba que las publicaciones en países de primer mundo mencionan que hay alrededor de 36 a 40% de inhibidor en población hispana, que es la de nosotros. No había hasta esta publicación que se hizo el año pasado una idea de qué era lo que nosotros estábamos padeciendo. Entonces, a la hora que comparamos nuestro estudio, que es el primero que está acá,
y nos comparamos con otros países, podemos ver que tenemos mayor títulos de inhibidor que China, por ejemplo, España, la India, Francia, Canadá, Brasil y, bueno, pues Afganistán. Obviamente, aquí hay que considerar que habría que hacer un protocolo de investigación con una recopilación de datos más extensa, además del que ya se hizo, para corroborar esto, mejorar las técnicas de muestreo y los protocolos de atención a estos pacientes para poderlos identificar, y seguramente que este porcentaje de 11.96 se va a ir todavía un poco más hacia arriba. Conclusiones en cuanto a la prevalencia de inhibidores. Nosotros pudimos ver que varía mucho la prevalencia dependiendo en qué centro la estemos tomando. Algunos centros reportaron cifras mayores a las reportadas en hispanos en países desarrollados. Se debe hacer el esfuerzo para mejorar el diagnóstico y homologar la determinación de inhibidores. Es un esfuerzo que ya se está haciendo a través de un equipo de trabajo y colaboración en donde participa pues mis compañeros que el día de hoy presentan, el doctor Martínez Murillo, y bueno, es un esfuerzo colectivo que se está haciendo para ya tener un registro a nivel nacional que nos pueda decir efectivamente y con mayor certeza cuántos pacientes son, dónde están, qué títulos tienen y de qué manera están siendo tratados. Sin embargo, sabemos que los esfuerzos deben de continuar, todo esto con el objetivo de mejorar las opciones terapéuticas para los pacientes con inhibidores. Yo quiero presentarles ya para finalizar 4 casos clínicos que son experiencia de nuestro centro, rápidamente, pues nada más como para dar un ejemplo de cómo es posible realizar la inmunotolerancia en nuestro país y cuáles han sido las dosis que nosotros hemos utilizado. Entonces, el primer caso, pues es un niño de 2 años de edad con diagnóstico de hemofilia severa que recibió de inicio factor 8 recombinante y se le detecta un inhibidor. Nosotros, al inicio de la inmunotolerancia, nuestro paciente tenía 323 unidades de Bethesda. Bueno, él, como les mencionaba, se diagnosticó por una hemartrosis de rodilla izquierda, recibe aquí 6 dosis de tratamiento e inicia profilaxis con factor 8. Posteriormente, comienza otra vez nuevamente con hemartrosis de la misma rodilla, presentando posteriormente titulación de 323 unidades Bethesda. Iniciamos tratamiento con factor bypass, en este caso fue factor 7 recombinante, e iniciamos la inducción a la tolerancia inmune. Posteriormente, 15 días después, con derivado de plasma, 100 unidades kilo día. Pues nada más aquí las gráficas representando cuáles fueron los títulos de inhibidor que nosotros detectamos en nuestro paciente y cómo podemos ver cómo de 332 unidades Bethesda cuando iniciamos fue cayendo el pico hasta llegar a 0.5 unidades Bethesda. Caso 2, un paciente de 1 año y medio de edad con hemofilia severa que había recibido crioprecipitados en otra institución, posteriormente factor 8 recombinante y derivado de plasma en otra unidad hospitalaria. Este niño tiene antecedentes de hemartrosis también en rodilla izquierda, pues como ya les mencionaba, tratado con críos y a demanda. Con nosotros se presenta con un traumatismo directo en tobillo izquierdo, una hemartrosis con pérdida de continuidad de la piel, presentando datos de infección, un pseudotumor hemofílico en calcáneo, y nosotros realizamos determinación de inhibidor en junio del 2015 en 100 unidades Bethesda, iniciando tratamiento con factor 7 recombinante y con complejo proteomínico activado. Este paciente, al ya tener una larga evolución tórpida, no haber recibido tratamiento adecuado, para cuando llega con nosotros, no hay otra opción más que hacer una intervención quirúrgica por medio del Departamento de Traumatología y Ortopedia, colocando un injerto de hueso sintético, presentando una evolución tórpida con exposición de calcáneo y osteomelitis. Posteriormente, nosotros, al no haber presentado mejoría a este tratamiento, se realiza una amputación transibial izquierda y se inicia obviamente la inmunotolerancia en este paciente con 32 unidades Bethesda. Posterior a la recuperación, con derivado de plasma a 50 unidades kilo 3 veces por semana, y este es su título de inhibidor, 100, después 32 y posteriormente 0 en febrero del 2008. Cabe mencionar que este paciente a la fecha continúa con 0 de unidades Bethesda. El tercer caso es un niño de 2 días de vida que se hace su diagnóstico en esa ocasión con hemofilia severa, posterior a presentar un hematoma en muslo izquierdo cuando le aplicaron la vitamina K al nacimiento.
A él iniciamos la inmunotolerancia con 256 unidades Bethesda a 100 unidades kilo día, y aquí les voy a mostrar cómo fue que fue su evolución. Este paciente tiene una mutación, una lesión grande que es de alto riesgo para desarrollo de inhibidores y de mal pronóstico para inmunotolerancia, y posteriormente, después de haber recibido casi 18 meses con tratamiento de inmunotolerancia 100 unidades kilo día, presenta un hematoma epidural y decidimos, presenta 3.600 unidades Bethesda, y ahí decidimos ya suspender la inmunotolerancia. Actualmente se encuentra en tratamiento con emicizumab y su última determinación de inhibidores está en 25, que fue posterior a esta que presentó aquí. El último caso es un niño con hemofilia severa 0.8 en julio del 2011. Nuevamente él se inició la profilaxis con factor 8 recombinante, inicia la inmunotolerancia con 8.8 unidades Bethesda. Él presentó una hemartrosis de rodilla izquierda. Solicitando determinación de inhibidor, se encuentra positivo en 15 unidades. A este paciente se le da tratamiento con complejo proteomínico activado durante 3 años. Por el antecedente de este inhibidor, nosotros hicimos una determinación reportándole en 0.3 unidades Bethesda, posterior a una hemorragia y una nueva aplicación de factor 8, este título se reporta en 8.8, y decidimos iniciar más bien la inmunotolerancia en este paciente con una dosis de 50 unidades 3 veces por semana, como ustedes pueden ver aquí la gráfica, y como al final de la inmunotolerancia pues ya teníamos una inmunotolerancia exitosa con 0 unidades Bethesda. Para concluir esta parte de tratamiento, podemos ver que en nuestro país es posible a cabo llevar la inducción a la tolerancia inmune con buenos resultados, tomando en cuenta los criterios de riesgo que ya mencionaba la doctora Natalia al momento, sobre todo al decidir la dosis, ya no tanto el tipo de producto, porque nos ha quedado claro, si ustedes se fijan, tanto nuestros pacientes como los pacientes reportados en el estudio multicéntrico que realizamos, prácticamente todos utilizan factor derivado de plasma para llevar a cabo la inmunotolerancia. En este grupo de pacientes que el día de hoy les presenté, tuvimos una respuesta cercana al 100% en este grupo, y bueno, pues nuevamente que nosotros utilizamos siempre factor derivado de plasma para realizar este tipo de tratamientos por los resultados ya antes mencionados. Quiero mencionarles por último que derivado del estudio previo que ahorita les presenté, estamos ahorita llevando a cabo un estudio de descripción de inmunotolerancia en nuestro país, que ya varios de nosotros, de los colegas que participaban en el estudio previo, están participando en este nuevo, y pues hacerles una atenta invitación, si alguien de los que está escuchando el día de hoy tiene pacientes o ha tenido pacientes que hayan recibido inmunotolerancia y quisiera participar en este nuevo estudio, pues me pueden enviar un correo, el cual aparece aquí al final de la diapositiva, y pues con mucho gusto nos daría poder participar con todos ustedes. Hola a todos, agradezco mucho la invitación de la agrupación, al doctor Oscar y al doctor Carlos Martínez Murillo para poder dar esta charla respecto al manejo del paciente adulto con hemofilia e inhibidores. Ya escuchamos a las dos doctoras de hematología pediátrica, ¿no?, que son súper expertas en el manejo de inducción de inmunotolerancia en niños, y aquí el punto es ver qué es lo que estamos haciendo con los pacientes adultos. Voy a tratar de ser muy breve con esta charla porque hay algunos aspectos que de manera general tendríamos que obviar, dado que hay que enfocarnos mucho en la parte del manejo de los inhibidores, pero como decía la doctora Natalia al principio, el desarrollo de inhibidores es una complicación grave, muy devastadora de la hemofilia, y que está relacionada al tratamiento de sustitución o de reemplazo con el factor deficiente que tienen estos pacientes. Obviamente tener un paciente con inhibidor representa un reto para el médico, y vamos a tener diversos factores que ya también Laura nos estuvo comentando, que tiene que ver con la genética y con algunos factores ambientales. Y siempre es recomendable que nosotros hagamos una investigación respecto del tipo y la gravedad de la hemofilia, tomando en consideración aquellos antecedentes, sobre todo familiares, que nos decían van a tener este impacto en el desarrollo de los inhibidores. Hablando de la población adulta, es muy importante mencionar que cada vez tenemos más pacientes con hemofilia que llegan incluso a la etapa
de la senectud, ¿no? Y obviamente la calidad de vida de estos pacientes, en el caso de desarrollar algún inhibidor, pues no va a ser nada bueno, ¿no? Adicionalmente vamos a tener la presencia de enfermedades crónico-degenerativas, hipertensión, diabetes, dislipidemia, cardiopatía isquémica. Y a esto hay que agregarle, ¿no? Obviamente que aquellos sujetos que tienen inhibidores van a tener mayores niveles de artropatía, hospitalizaciones más frecuentes debido a complicaciones ortopédicas o musculoesqueléticas, trastornos o complicaciones con la movilidad, las actividades diarias, el dolor crónico y obviamente el malestar que van a estar refiriendo esos pacientes. Sin olvidar, ¿no?, la parte social o laboral, ¿no?, el ausentismo escolar en los adolescentes, en los adultos jóvenes, ¿no?, o bien en los adultos ya trabajadores, como el hecho de tener un inhibidor y requerir incluso manejo hospitalario, pues va a complicar la vida laboral. Esto también habrá que tomar en consideración que la presencia de inhibidores va a dificultar los procedimientos quirúrgicos que sin duda pueden ser mucho más frecuentes en la población adulta. Como ya mencionó Laura, tenemos una situación diferente en cuanto a la presentación de inhibidores y aun cuando la población hispana pareciera tener una tasa de inhibidores mucho mayor, podemos observar en este gráfico cómo se va presentando el desarrollo de inhibidores y que en la gran mayoría de nuestras poblaciones va a ser de alto título. Ya la doctora Natalia nos hizo mención, la naturaleza de los anticuerpos son de naturaleza IgG, casi siempre van a ser IgG4 que no fijan complemento y que van a estar dirigidos contra diversos dominios de la molécula del factor 8, principalmente el dominio A2 y el dominio C2, y dependiendo de su título vamos a tener dos respuestas, los de alta respuesta por arriba de 5 unidades Bethesda y los de baja respuesta con menos de 5 unidades, ¿no? Y vemos obviamente que cuando hay desarrollo de un inhibidor, independientemente de la dosis de factor que nosotros utilicemos, no va a haber un incremento, sino por el contrario, se va a mantener esta alta respuesta en el título pues ya reportado por el laboratorio. Habíamos dicho que la presencia de inhibidores, dependiendo de la literatura que revisemos, puede llegar a ser hasta del 30%, y esto dependiendo si el paciente fue previamente tratado o no. Y obviamente también dependiendo del día de exposición, vamos a tener que al menos en aquellos pacientes que no habían sido tratados previamente con factor, hasta un 79% del desarrollo de inhibidores ocurrirá dentro de los primeros 20 días de exposición. Es menos común, como decía Laura también, el desarrollo de inhibidores en hemofilia B, a más o menos un 3 a 5%, y esto va a tener una diferencia en cuanto a la exposición al factor de 9 a 11 días. Sabemos obviamente que cuando un paciente está desarrollando inhibidor, podríamos encontrar clínicamente una respuesta subóptima al control de la hemorragia, ¿no? Yo le pongo factor 8 o factor 9 a este paciente y la hemorragia que intento contener o que intento controlar, pues no se logra. Va a haber obviamente mayor morbilidad y complicaciones musculoesqueléticas, y habrá que considerar siempre que hay un inhibidor cuando hay una hemorragia refractaria en aquellos pacientes con hemofilia que no están respondiendo de manera correcta a estas dosis de factor 8 o 9 que yo estoy reponiendo. Esta es una tabla que ya sabemos, es para medir las unidades Bethesda y que es lo que nos va a definir a estos inhibidores. No me voy a detener mucho en esta parte, recordar solamente que hay diversos factores relacionados con el paciente, genéticos pues y no modificables, y en donde las mutaciones, como mencionaba Laura, van a ser las principales, ¿no? Las grandes inserciones o de lesiones o mutaciones sin sentido que van a considerarse de alto riesgo para el desarrollo de inhibidores, y tomando en cuenta las ambientales, pues el tipo de concentrado de factor de la coagulación, que por mucho tiempo se consideraba que aquellos que tenían un producto recombinante eran de mayor riesgo para el desarrollo de inhibidores. Hoy día podríamos decir que en el caso de aquellos pacientes adultos que tienen un tratamiento a demanda, ¿no?, pues van a ser aquellos que van a recibir una dosis mayor de factor 8 o 9 y por tanto podrían ser aquellos que tengan esa exposición intensiva al factor y por tanto tengan un mayor riesgo de desarrollar inhibidores. De tal suerte que el principal factor de riesgo ambiental para el desarrollo de inhibidores es el tipo del factor o del producto de factor 8 que nosotros estamos suministrando a estos pacientes. Tenemos, ya sabemos, factores derivados del plasma, factores recombinantes. Dependiendo obviamente de estos, vamos a tener
el desarrollo de inhibidores, también va a tener mucho que ver la intensidad del tratamiento, la edad al primer tratamiento y en qué escenario nos encontremos de estos pacientes, ¿no? Sobre todo el escenario quirúrgico, que les decía, por mucho puede ser algo muy frecuente en la población adulta, porque ya trae arrastrando pues, los años de la infancia y la adolescencia en el manejo de la hemofilia. Entonces, ¿qué estrategias tenemos para manejar a estos pacientes adultos con inhibidores? Bueno, de acuerdo con las guías de práctica clínica y una revisión que se hizo recientemente del manejo de estos pacientes con hemofilia, pues podemos tener al menos 3 opciones. El tratamiento de episodios hemorrágicos agudos, la profilaxis y la erradicación del inhibidor, en donde viene esta situación de la inmunotolerancia. Hay que mencionar que la información de inmunotolerancia en adultos es por mucho más escueta de lo que podemos encontrar en población pediátrica, y esto es básicamente porque no se hace tanta inmunotolerancia en adultos como ocurre en los niños. Esto tiene que ver sobre todo porque la población adulta por peso requiere una gran cantidad de factor, ¿no? Independientemente del protocolo de inducción de inmunotolerancia que nosotros pudiéramos escoger, aún siendo una dosis baja como 50 unidades 3 veces por semana, solo por kilogramo de peso nosotros vamos a tener una gran cantidad de factor que suministrar a estos pacientes, y por cuestiones de acceso en nuestro país esta situación no es tan factible. Hoy día, obviamente, con los tratamientos como emicizumab, vamos a ver que no es quizá tan necesario, como mencionaba la doctora Natalia, hoy día el uso de inducción de inmunotolerancia en un adulto, ¿no? Y esa sería quizá la diferencia con la población pediátrica. Entonces, siempre que nosotros tengamos que tratar a un paciente con inhibidor, es importante hacer una evaluación de estos episodios hemorrágicos agudos, y habrá que tomar en cuenta el sitio y la gravedad de la hemorragia. No es lo mismo una hemorragia localizada, una hemorragia de bajo grado, a una hemorragia que pone en peligro la vida. El título del inhibidor también es importante, ¿no? La respuesta anamnésica que pudiera tener este paciente y qué respuesta clínica tuvo previamente a un agente puente, ¿no? Como decía la doctora Natalia, si mal no recuerdo, hay pacientes que, a pesar de estar en tratamiento profiláctico como emicizumab, cuando presentan un episodio hemorrágico, van a requerir el uso de un factor puente, y Novoseven es el que más se ha utilizado en combinación con emicizumab, pero aún así hay pacientes que no van a responder a este agente hemostático, y entonces habría que considerar el uso de emicizumab con concentrado de complejo proteomínico activado, aun cuando sabemos existe el riesgo de desarrollar microangiopatía trombótica. Es recomendable tratar las hemorragias en las primeras 2 horas de su inicio, porque obviamente entre más pronto se traten a estos sujetos, pues va a ser menor el número de complicaciones crónicas que van a tener por este episodio hemorrágico. Obviamente la educación en salud es fundamental para que el paciente pueda identificar, o el familiar pueda identificar, cuando se está tratando de un episodio hemorrágico, y los consensos nacionales e internacionales recomiendan que deberíamos tener al menos 2 dosis de factores puente en el domicilio, justo para que cuando inicie el proceso hemorrágico o el paciente documente que está presentando una hemartrosis, pues se pueda aplicar la primera dosis para poder acudir al área hospitalaria. Entonces les decía que es importante separar los episodios hemorrágicos. Tenemos episodios de hemorragia leve a moderada, dentro de los que destacan la epistaxis, la gingivorragia que no tiene repercusión hemodinámica, aquella hemorragia de tejidos blandos que no compromete la vida, una herida superficial de la piel, una hemartrosis aguda, un hematoma muscular no profundo, no complicado. La presencia de hematuria también podría catalogarse dentro de una hemorragia leve a moderada, y aquellos sujetos que son sometidos a una extracción dental que de igual manera no tienen repercusión a nivel hemodinámico. Y hay que separarlo de estos episodios catalogados como graves, ¿no? La hemorragia grave será aquella del sistema nervioso central, muy importante. Las hemorragias del sistema nervioso central pueden ser tan graves que generen herniación uncal y obviamente la muerte de estos pacientes. Una hemorragia retroperitoneal, tóraco abdominal, de tubo digestivo alto o bajo, hematomas de cuello que pueden comprometer la vía aérea, hematomas musculares profundos, principalmente del músculo iliosoas, o bien un paciente con hematoma a nivel muscular que tiene riesgo de desarrollar un síndrome compartimental,
o cualquier hemorragia que tenga una repercusión hemodinámica. Entonces, una vez que nosotros ya hacemos la evaluación desde el punto de vista clínico de este paciente con hemofilia en la que ya tenemos documentada la presencia de un inhibidor, tendremos que catalogar qué título de inhibidor tiene, qué tipo de hemorragia está presentando el paciente, y sobre esta base vamos a dar el manejo, pues ya sea si es un título bajo o un inhibidor de baja respuesta, entonces considerar dar dosis altas de factor para pues poder contrarrestar esta presencia del inhibidor, ¿no? Entonces, se sabe que es poco probable que los pacientes que tienen un inhibidor de baja respuesta definido como menos de 5 unidades de Bethesda desarrollen estimulación anamnésica con exposición a las dosis altas del factor 8. Sin embargo, una vez que nosotros hacemos la reposición de este factor, es aconsejable hacer justo un perfil de farmacocinética para ver qué tanta recuperación estamos teniendo del factor 8. Es siempre muy común que los pacientes requieran dosis mayores del factor deficiente para obtener una respuesta en la hemostasia y en el control de la hemorragia. Entonces, aun cuando está descrito en la literatura que estos pacientes con un título bajo de inhibidor es poco probable que desarrollen una respuesta anamnésica, sí hay reportes de pacientes que tuvieron la exposición a dosis altas de factor y ese inhibidor de título bajo ahora se convirtió en un inhibidor de título alto o de alta respuesta. Entonces, la gran mayoría de pacientes, como decía la doctora Laura, van a tener títulos altos de inhibidor y entonces las opciones en el adulto, al igual que en los niños, pues se centran solamente en agentes bypass, ¿no? Hoy día, a pesar de que tenemos ya disponible emicizumab, no en todos los centros, pero sí en algunos hospitales, este fármaco sigue siendo aprobado su uso en profilaxis. En aquel paciente que tiene un episodio hemorrágico, deberemos intervenir con un agente bypass. Y entonces tenemos disponible solamente factor 7 activador recombinante y el concentrado de complejo protromínico activado. Y entonces, el manejo de estos pacientes, dependiendo de la hemorragia, si es leve a moderada o si es una hemorragia grave, podría ser, ¿no?, en el caso de factor 7 activado, una dosis única. Vamos a suponer el escenario de un paciente con una hemofilia grave, con inhibidor de título bajo y que se presenta al servicio de urgencias con una hemartrosis, ¿no?, una hemartrosis de rodilla, que es su articulación diana. Entonces, una medida que se podría implementar es dar una dosis única de factor 7 activador recombinante de 270 microgramos por kilo, y con ello sería suficiente para el control de esta hemorragia. Podemos dar dosis fraccionadas de este factor, ¿no?, 90 microgramos por kilogramo cada 2 a 3 horas, 2 a 3 dosis, y con ello evaluar justo el comportamiento de la hemorragia. En el caso del concentrado de complejo protromínico activado, nosotros podremos utilizar de 50 a 100 unidades por kilogramo de peso cada 12 horas, sin exceder el tope de 200 unidades kilo día. Y en el caso de las hemorragias graves, aquí vamos a tener de igual manera otros escenarios. La dosis inicial de factor 7 activado recombinante que se recomienda es de 90 a 120 microgramos por kilogramo de peso cada 2 horas, las primeras 24 a 48 horas, y posterior a ello tendríamos que disminuir la dosis, y la recomendada son 90 microgramos por kilogramo de peso, y aquí es dinámico totalmente. Tendremos que estar haciendo evaluaciones constantes de este paciente, dependiendo del sitio o del tipo de hemorragia que tenga, evaluar desde el punto de vista clínico el comportamiento, y podríamos ir espaciando las dosis a cada 3, cada 4 o cada 6 horas, y, por ejemplo, en el caso de un paciente que tuvo que ser sometido a un procedimiento quirúrgico, bueno, tendremos que esperar hasta la cicatrización, y esto implicaría un tratamiento de 7 hasta 14 días en algunos casos. En el caso del concentrado de complejo protromínico activado, la recomendación es 100 unidades por kilogramo de peso cada 12 horas, las primeras 48 horas, y posteriormente vamos a ir haciendo reducción de igual manera en la dosis a 75 unidades por kilo, posteriormente a 50 unidades por kilo, sin excedernos siempre de esta dosis tope de 200 unidades por kilogramo de peso por día. Puede ser que el paciente no tenga una respuesta adecuada a un solo factor bypass o factor puenteo, y entonces tendríamos que pues recomendar el uso de la terapia secuencial.
¿no? Y en el caso de la terapia secuencial hay diferentes estrategias, pero esta que está recomendada en las guías nacionales del manejo de pacientes adultos y niños con hemofilia e inhibidores, en el que tuve el gusto de participar, pues nos dice que en la hora cero podemos empezar con concentrado de complejo protromínico activado a una dosis media de 55 unidades por kilo, y más o menos a las 6 horas podemos dar una dosis de factor 7 activado recombinante, 90 a 120 microgramos por kilo, 1 a 3 dosis cada 2 horas, y otra vez a las 6 horas, que serían las 12 partiendo de la hora cero, volvemos a repetir la dosis de concentrado de complejo protromínico activado, posteriormente Novoseven y posteriormente el concentrado de complejo. Obviamente es importante mencionar que el adulto vuelve a tener este escenario de las comorbilidades que difiere mucho de la población pediátrica, y habrá que estar vigilando el comportamiento de la hemorragia y cuidar también que no tengamos complicaciones de tipo trombótico. Obviamente, siempre hacer énfasis en que cuando nosotros utilizamos estos agentes procoagulantes, el riesgo trombótico estará presente en la población. Entonces, ya sea que desarrollen coagulación intravascular diseminada o eventos de trombosis aislada, este es un riesgo que va a estar latente en esta población. Ahora, si nosotros ya tenemos identificado a este paciente con hemofilia, con inhibidor, tendríamos que considerar el escenario de la profilaxis antes de la situación de la inducción de inmunotolerancia, porque les decía, si bien no hay tanta información en población adulta, los escenarios no difieren de la población pediátrica. Tendríamos que emplear los mismos protocolos y podríamos utilizar las dosis altas de factor 8 en el caso de la hemofilia A con inhibidor, y de igual manera 50 unidades por kilogramo de peso 3 veces por semana, y hacer justo el switch con estos agentes bypass para ir desensibilizando a estos pacientes. Y en el caso de la terapia de profilaxis secundaria en estos pacientes con inhibidor, y tomando en cuenta aquellos que tienen un inhibidor de alta respuesta, pues podríamos otra vez utilizar factor 7 activado recombinante, que la dosis aquí varía de 90 a 120 microgramos por kilogramo de peso diario, o bien hacer el uso de concentrado de complejo protromínico activado, 50 a 100 unidades por kilogramo de peso, 3 veces por semana. Está totalmente demostrado que la combinación o el uso de estos agentes hemostáticos disminuye de manera muy significativa los eventos hemorrágicos y mejora la calidad de vida en estos pacientes con inhibidor. Sin embargo, en el caso del concentrado de complejo protromínico activado, dado que tiene trazas de factor 8 y factor 9, habría que considerar el riesgo de respuesta anamnésica en pacientes con hemofilia A y con hemofilia B. En el caso de la hemofilia B, aun cuando no es parte de la charla, es importante mencionar que hay reacciones alérgicas importantes, y por ello la inducción de inmunotolerancia en este grupo de pacientes pudiera estar más limitada y no tener tanta experiencia como ocurre con la hemofilia A. Afortunadamente para los pacientes y obviamente para nosotros como médicos, contamos hoy día con emicizumab, ¿no? Y emicizumab, como ya mencionaron mis compañeras, es un anticuerpo biespecífico que no forma parte de esta terapia sustitutiva. Por el contrario, es un agente que viene a mejorar la hemostasia en los pacientes, de tal suerte que incluso podemos ver modificaciones en los tiempos de coagulación. Y el emicizumab, sabemos, ¿no?, va a unir el factor 9 con el factor 10, y de esta manera va a reemplazar, por así decirlo, la actividad del factor 8 que está deficiente en los pacientes con hemofilia A. El tratamiento de profilaxis para pacientes con hemofilia e inhibidores, el prototipo clásico que está descrito perfectamente en los estudios Heaven del 1 al 4, que ya están pues ampliamente difundidos hoy día, es que nosotros empecemos con una dosis inicial de 3 miligramos por kilogramo de peso por semana durante 4 semanas, y posteriormente podemos emplear al menos 3 esquemas diferentes. Una dosis de 1.5 miligramos por kilogramo por semana, o bien 3 miligramos por kilo cada 15 días, y podemos dar incluso hasta 6 miligramos por kilo como dosis mensual, ¿no? Obviamente,
el tratamiento de un paciente con hemofilia e inhibidores ya es caro de por sí. Entonces, independientemente de si yo voy a utilizar factor 7 activado, recombinante, concentrado de complejo protrombínico o el emicizumab, el manejo de estos enfermos será siempre muy, muy costoso para los sistemas de salud. Pero definitivamente el contar con estos agentes hoy día podría ser una estrategia, ¿no? Principalmente el uso de emicizumab, para evitar las complicaciones relacionadas con la inducción de inmunotolerancia o el costo que implica el utilizar grandes cantidades de factor 8 para el manejo o la inducción de inmunotolerancia en estos pacientes. Sabemos todos que el factor 7 activado recombinante lo que va a hacer es saltarse la vía de la coagulación directamente al activar el factor 10 y generar grandes cantidades de trombina, que es el objetivo final de estos agentes bypass. Y lo mismo con el concentrado de complejo protrombínico activado, que va, como su nombre lo dice, a convertir la protrombina en trombina, y entonces vamos a tener la generación de grandes cantidades de fibrina que se requieren para la hemostasia en estos pacientes. El emicizumab, como ya había mencionado, es un anticuerpo monoclonal biespecífico que va a favorecer la unión del factor 9 con el factor 10 y que tiene una vida media de 4 a 5 semanas, de acuerdo con lo que fue reportado en los estudios de GBEN1 a GBEN4. Su aplicación, como dijo la doctora Natalia, es por vía subcutánea, de aplicación semanal y puede ser incluso hasta mensual, y no es neutralizado por anticuerpos antifactor 8. Tenemos nuevos agentes en el manejo de la hemofilia con inhibidores, y de estos pues hay dos importantes. El fitusiran, que sería un anticuerpo monoclonal que inhibe la antitrombina, y de esta manera pues va a favorecer el incremento en la producción de la trombina. Puede estar indicado tanto en hemofilia A como en hemofilia B y en otros trastornos hemorrágicos, y es de aplicación mensual. Y el otro agente que nosotros tenemos disponible es concizumab, que es el inhibidor de la vía del factor tisular, de tal suerte que tenemos una mayor vida media del factor 7 y del factor tisular, promoviendo la generación de trombina de igual manera. Y pues no olvidar la terapia génica, que por mucho es la esperanza para los pacientes con hemofilia. Ya hay más información, ya tenemos más estudios de pacientes que pueden ser candidatos al uso de este pues elemento dentro de la terapéutica. Hay poca información hoy día con hemofilia A, pero cada vez hay más información respecto al uso de esta terapia y a los beneficios que tienen los pacientes. Quiero concluir esta charla mencionando que el desarrollo de inhibidores en pacientes con hemofilia continúa siendo un reto en países en vías de desarrollo. Ya lo habían mencionado mis compañeras, las dificultades de acceso, no solo para la determinación de inhibidores, sino también para proveer a estos pacientes de tratamientos pues adecuados para el manejo de los trastornos hemorrágicos que pueden tener a lo largo de la vida, pues llega a ser siempre un reto para el clínico. Las estrategias actuales para evitar el desarrollo de inhibidores pues consisten en estos factores de vida media extendida que ya hoy tenemos disponibles y que buscan, justo al tener pegilación o estas vidas medias más largas, pues justo la no exposición tan frecuente a dosis altas de factor, y esto retrasa, y esto ya está bien demostrado, retrasa el desarrollo de inhibidores tanto en hemofilia A como en hemofilia B. También tenemos hoy día estudios con factor 7 activado de vida media larga, que de igual manera utiliza el recurso de la pegilación o fusión con albúmina recombinante, y como les mencionaba hace un momento, los sustitutos de la hemostasia como fitusiran y concizumab, que tienen una vía de acción diferente, pero que al final de cuentas buscan la generación de trombina para mejorar la hemostasia en estos pacientes. Es importante el monitoreo de los pacientes con hemofilia que reciben tratamiento profiláctico o a demanda en la búsqueda de inhibidores. Esto es muy importante. Es muy común que lleguemos a tener pacientes en hospitalización que llegaron por un fenómeno hemorrágico y que tienen la historia de exposición a factor 8 reciente en los últimos 30, en los últimos 50 días. No hay que olvidarse que estos pacientes ya pueden traer un inhibidor aun cuando vengan en un esquema de profilaxis. Entonces, aquellos pacientes que no están respondiendo a la terapéutica con el factor pues coagulante que hace falta, en el caso pues más frecuente de la hemofilia A, el factor 8, entonces habrá que sospechar que este paciente esté presentando un inhibidor, y de ser así, entonces no retrasar el manejo porque puede haber complicaciones aún más graves hemorrágicas.
y pues no olvidar, el manejo de estos pacientes seguirá siendo en nuestro medio con agentes bypass, y como ocurre ya hoy día en algunos centros con pacientes con hemofilia A, el uso de emicizumab como profilaxis. Les agradezco mucho su atención y esta sería mi última diapositiva. Bueno, pues muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos aquí en este foro de preguntas, respuestas y comentarios para dar de alguna manera respuesta a cada una de las preguntas que ya nos han hecho llegar. Muchas gracias. Y bueno, como en cada ocasión, permítanme compartir con todos ustedes y en especial con nuestros conferencistas, pues el nivel de audiencia que tenemos. Tenemos 621 personas enlazadas de toda América Latina, aproximadamente 40 personas que nos siguen a través de Facebook Live y pues prácticamente les mandan saludos particularmente de Cuba, es uno de los países que nos mandan. Y bueno, pues también agradecer como cada ocasión, pues siempre los países que nos acompañan es Bolivia, Perú, Paraguay, Cuba, por supuesto, Ecuador, Costa Rica, Argentina, Colombia, Salvador, Guatemala y Honduras. Pues a todos y cada uno de ustedes, muchas gracias por compartir el foro y estar al pendiente de nuestras sesiones. Bueno, pues vamos a empezar con esta discusión, no sin antes, bueno, pues creo que nuestros componentes nos dieron un panorama no solamente de inducción de tolerancia inmune, sino también pues del manejo de inhibidores, ¿no? Que es algo, es una complicación y no necesariamente todos tenemos el expertise, pero bueno, creo que nos lo están haciendo de una manera razonablemente digerida. Y bueno, quisiera empezar con la doctora Natalia. La primera pregunta sería, digo, de unas voy a hacer las dos preguntas. Una de ellas es, ¿cuál factor se consideraría del mayor peso pronóstico en el paciente para el inicio de ITI, ¿no? ¿Cuál consideraríamos que con cuál sí o cuál factor le va a ir mejor o peor? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta, ¿en qué momento empezar ITI en un paciente? Imagino que básicamente digo, aunque es amplia, pero bueno, pues primero abordándolo desde el punto de vista pediátrico, sería hasta que el paciente tenga menos, esperarnos hasta que una vez que se identifique el inhibidor y esperar a que baje a menos de 10 unidades Bethesda, fuera el caso, o en la otra situación, inmediatamente se identifica y hay que empezarle el ITI. ¿Cuál sería la mejor opción de tratamiento? Adelante, doctora Natalie, por favor. Gracias, doctor. Bueno, como ya lo habíamos comentado en la plática, la recomendación actual es iniciar inmediatamente cuando nosotros detectamos los inhibidores. Esto va en relación, ya lo habíamos comentado, a disminuir un poco la respuesta inmune y los eventos de sangrado. Entonces, en tiempos previos se recomendaba esperar. Sin embargo, nosotros hemos tenido, les platico la experiencia en mi hospital, nosotros siempre hemos iniciado inmediatamente con tasas de éxito muy parecidas a las descritas en los artículos y con muy buena respuesta en los pacientes. Obviamente, cuando iniciamos hace 10 años no había emicizumab, entonces el agregar las terapias notábamos que cuando se iniciaba la tolerancia inmune, los pacientes no sangraban tanto como cuando no tenían la tolerancia. Entonces, ese es uno de los motivos por los cuales elegimos iniciar inmediatamente en cuanto se diagnostican los inhibidores. Y respecto a la primera pregunta, los parámetros de mayor valor, pues uno de ellos es el pico histórico del título de inhibidores y también el pico previo al inicio de la tolerancia inmune. Estos son factores independientes que tienen un valor pronóstico importante. Vale.
Muchas gracias, doctora Natalia. Después regresamos, parece que hay otra pregunta. Bueno, después, en el orden, en la secuencia que seguimos, fue la doctora Villarreal, donde nos presentó el trabajo que se hizo en relación a tratar de identificar cuál era la prevalencia de inhibidores, un muestreo que abarcó más de 1,000 pacientes alrededor del país. Ya nos mostró las estadísticas a este respecto. Una de las primeras preguntas que ha suscitado es qué tan frecuente es, dado que presentó la estadística de México, en el mundo y en México, la presencia de inhibidores en hemofilia leve y, en consecuencia, si hay un paciente que tiene una hemofilia leve, pero la pregunta es, ¿y si además se identifica que es poco común, tenga un inhibidor de alta respuesta, cómo habría que manejar a este paciente? Porque da la impresión de que como es leve, pues a lo mejor hay que emplear una forma de terapia diferente. Entonces, esta sería una primera pregunta para la doctora Laura. Sí, muchas gracias, doctor. Bueno, mire, en el estudio que nosotros hicimos, no tuvimos ningún solo paciente de los 97 que se identificaron para hemofilia A, ni los 10 de hemofilia B, que fueran leve. Recordemos que la mayor parte de los pacientes que desarrollan inhibidores van a ser severos debido al tipo de mutación. O sea, evidentemente que entre menos factor expuesto esté el paciente al momento que se le expone al factor 8, ya sea en grandes cantidades o a edades tempranas de la vida, corre mayor riesgo de desarrollo de inhibidores. Entonces, la mutación que determina qué tipo de severidad vamos a tener, pues está directamente relacionada con la probabilidad de desarrollar inhibidores también. En este caso no tuvimos ninguno. En el caso de que se presentara, que obviamente es la minoría de los pacientes, que llegase a presentar un paciente con hemofilia leve, el desarrollo de inhibidores, pues recordemos que va a tener prácticamente un comportamiento como un paciente con hemofilia moderada severa. Al momento de que tiene un inhibidor, pues va a inhibir, como quien dice, prácticamente el factor 8 que pudiera presentar el paciente. Entonces, el tratamiento básicamente sería muy similar a los otros pacientes, dado que es algo muy raro de encontrar. No existen grandes reportes como tal de manejo de inhibidores en pacientes con hemofilias leves, pero el manejo sería básicamente igual, inicialmente, como mencionaba Natalia, pues tratando de erradicar ese inhibidor lo antes posible para ya eliminar esa complicación del paciente. Vale, y la otra pregunta, doctora Laura, es, pues sabemos que un poco la dinámica, especialmente en México, y creo que dado que nos ven en América Latina, también es similar en otros países de América Latina, pues tenemos a veces la dificultad que ni el paciente, como vemos que en algunos países el paciente elige hasta su propio factor. Aquí ni el paciente ni el médico decide qué producto tenemos. Y bueno, como sabemos que un paciente, y como parte de los casos que tú presentaste, el paciente ha recibido críos, ha recibido a veces de todos los tipos de factores 8, a veces algún recombinante, entonces pues el paciente recibe de todo. Una pregunta que creo que, aunque se ha publicado en la literatura, pero creo que valdría la pena enfatizarlo en esta sesión, ¿esto influye en el desarrollo de inhibidores? Y dos, para el caso específico de ITI, ¿alguna recomendación? ¿Qué tipo de factor 8 sería mejor? ¿Tú consideras que sea mejor el de con Fonbillebran o sin Fonbillebran con respecto a esta pregunta que hay en relación a lo de los factores? Doctora Laura, por favor. Sí, doctor. Bueno, como lo pudimos ver en este estudio que se realizó y como ya hay muchas publicaciones al respecto, pareciera, y en mi opinión particular, sí considero que pudiera haber a lo mejor un incremento en el riesgo de desarrollo de inhibidores dependiendo del tipo de producto que se utilice de un inicio. Sin embargo, existen muchos otros factores, como le mencionaba ahorita, el genético principalmente, que independientemente del factor que utilicemos, probablemente el paciente que tiene una mutación de muy alto riesgo en algún momento de la vida lo va a terminar desarrollando. Y en particular sobre qué tipo de factor utilizar para inmunotolerancia, bueno, existe ya suficiente evidencia para sugerir que aquellos productos derivados de plasma, en especial o particular aquellos que contienen factor de von Willebrand en mayores cantidades, pudieran tener o tienen una mejor respuesta o una respuesta más corta
de éxito en la inmunotolerancia. Nosotros en particular en nuestro centro siempre utilizamos este tipo de productos independientemente con cuál producto haya desarrollado el individual paciente. Y bueno, pues como ya existen muchas revisiones de inmunotolerancia en donde con algún recombinante o con el producto que está utilizando y no tiene el éxito deseado, posteriormente una opción es cambiarlo a derivado de plasma o bien a derivado de plasma con cantidades mayores de von Willebrand, y se ha visto que esos pacientes que se cambian de producto para continuar la inmunotolerancia presentan buenos resultados después de hacer el cambio de ese producto. Vale, muchas gracias. Y bueno, a continuación con el doctor Johnny, es con respecto un paciente con inhibidor que está con IPI, bueno, evidentemente va dirigida para ti, Johnny, y seguramente es para el caso de adultos. ¿Cada cuándo hay que estar monitoreando el inhibidor? ¿Cuándo considerar si ese paciente hipotéticamente se le está dando tratamiento en alguno de los esquemas que se ha mencionado con tolerancia inmune? ¿Cuándo saber, dado que pues uno dice que en el caso de nuestro país que los recursos son finitos, nos tenemos que esperar 3 meses, 6 meses, 1 año para saber si ese paciente no nos responde, o al mes si el paciente está persistentemente con un nivel alto? ¿Cuándo sugerirías eso? Y la otra pregunta que hay igualmente para ti, Johnny, es ¿qué otros productos hay de concentrado de complejo proteomínico activado, además del que tú mencionaste, del FEIBA? Y a lo mejor valdría la pena que hicieras nuevamente mención, Johnny, de los agentes bypass, ¿no? Porque, para que a todo el mundo nuevamente se le quedara claro. Adelante, Johnny, por favor. Sí, gracias por las preguntas. Voy a empezar por la segunda. Son 2 agentes bypass que tenemos disponibles en el país: el concentrado de complejo proteomínico activado o FEIBA y el factor 7 activado recombinante o Novoseven. Que yo tenga conocimiento, el FEIBA es el único activado que tenemos disponible. Está Octapro, que es el concentrado de complejo de protrombina, pero ese no está activado y que tiene como utilidad pues básicamente revertir el efecto de anticoagulantes cumarínicos, ¿no? Que sería como la principal indicación. Pero de los activados, FEIBA es como el único que tenemos disponible en el país, ¿no? Y son los 2 agentes puente o bypass que tenemos como tal, pues disponibles para el manejo de pacientes con hemorragia y que tienen hemofilia con inhibidores. Ahora, respecto del monitoreo de los inhibidores, en un paciente con hemofilia que tiene inhibidor, la recomendación en general es que al principio, ¿no?, se haga una medición cada 5 días durante los primeros 20, me refiero al paciente con hemofilia grave, al que le vamos a dar tratamiento de reposición con factor, ¿no?, que es el de novo, para el monitoreo de este desarrollo de inhibidores. Lo que nos dicen las guías es que vamos a hacer una medición de inhibidor cada 5 días, los primeros 20, luego cada 10 días hasta llegar al día 50, y luego posteriormente cada mes hasta llegar a los 150 días, posteriormente cada 6 meses y finalmente cada año, ¿no? El escenario de aquel paciente que tiene inhibidor y que le estamos dando reposición para inmunotolerancia, pues aquí la situación es que si al mes no tenemos una disminución de este título de inhibidores, yo sí consideraría que nos ha fracasado la inducción de inmunotolerancia. De hecho, en adultos el fracaso de la inducción es mucho mayor, por lo que les comentaba que las dosis que se requieren son mucho mayores que en el niño, ¿no? Entonces, por eso quizá la práctica de adultos en ITI no es tanta. Okay. Y en el caso de niños, Natalia, ¿tú considerarías algún porcentaje de reducción de inhibidores a los 3 meses, o cuál sería la posición que hay en respecto a la ITI en niños? Doctor, de hecho nosotros les damos un seguimiento mensual. Sin embargo, como tomamos la estrategia de dosis bajas, que es 50 unidades por kilo 3 veces por semana, no esperamos una reducción tan rápida de los inhibidores. Por eso normalmente nosotros nos esperamos los primeros 6 meses para evaluar
si realmente tienen esta reducción. Cuando se utilizan dosis altas, que nosotros no llevamos este protocolo, obviamente por cuestión económica, a lo mejor sí podemos tener una respuesta favorable más temprana, pero definitivamente si no hay una reducción pronta, no podemos determinar como fallida nuestra tolerancia inmune. Ok, gracias. Y bueno, para la doctora Laura, evidentemente, ¿cuál es tu sentir con respecto a los resultados que se obtuvieron con el estudio que se hizo de inhibidores en México? ¿Tú esperabas realmente que se encontrara este bajo porcentaje de inhibidores en nuestro país? Algo que se ha cuestionado mucho en América Latina es el bajo nivel de inhibidores, no de México, sino en general. Y nuevamente sigue rondando y yo te haría la pregunta, ¿tú crees que este porcentaje bajo que se tiene, como hablo en general, como en todo el muestreo que se tomó, ¿no crees que va a depender, dado que de muchos factores, si bien es cierto, hay pacientes que están a demanda, hay pacientes que están en profilaxis, pero un problema que creo que todavía tenemos es la gran divergencia que tenemos en los esquemas de profilaxis, porque puede ser que a lo mejor el paciente está en profilaxis, pero bueno, sabemos que a lo mejor puede estar en la dosis escalonada y el desarrollo inhibidor es menor. ¿Cuál es tu sentir con respecto a este aspecto del número de inhibidores que se encontraron? Doctor, se me cortó un poco. ¿La pregunta era para Natalia o para mí? Para ti, Laurita, porque era el aspecto en relación al estudio epidemiológico que desarrollaron. O sea, ¿por qué encontrar ese porcentaje tan bajo? ¿Qué respuesta? ¿Cuál sería la lectura detrás de todos estos resultados? ¿Es porque en México tenemos todavía un resultado heterogéneo en el tratamiento? Estamos tratando, aunque están en profilaxis, en el caso más específico, profilaxis primaria o secundaria en el niño, todavía las dosis que se han utilizado por la historia que tenemos de desarrollo ha sido en dosis más bien bajas o intermedias que las dosis estándar, o a qué se debe que tengamos eso, o también, además del problema de tratamiento, es el problema de la pesquisa desde el punto de vista laboratorio, o realmente podemos decir que el mexicano tenemos un genotipo diferente al resto de los pacientes de hemofilia en el mundo, para decir que por eso tienen una baja, al menos en este estudio, prevalencia de inhibidores. Sí, doctor, bueno, nosotros reportamos una global de cerca del 12%, pero como les mencionaba, y por eso hago énfasis en que hay centros que reportaban hasta 38% de inhibidores, como por ejemplo el nuestro, que estaba alrededor de 36%. Yo hice un análisis personalmente, digo, de toda la base de datos que se recolectó y de las características que investigar, y yo creo que la respuesta es que es algo multifactorial. Los centros que tenían más inhibidores eran centros más pequeños, eran clínicas multidisciplinarias bien formadas, pero con menor cantidad de pacientes. Menor cantidad me refiero alrededor de entre 30 y 60, inclusive 80 pacientes eran estas prevalencias. ¿Esto qué nos permite? Nos permite dar un seguimiento en los pacientes. Otra de las situaciones era el tipo de... ¿Sí se escucha? ¿Sí se escuchó? Un poco entrecortado. Para adelante, Laurita, ya te escuchamos. Sí, les mencionaba que los centros más pequeños, aquellos que dependían de Seguro Popular, que tenían clínicas multidisciplinarias bien establecidas y que tenían mayor vigilancia y contacto con los pacientes, al tener obviamente menos cantidad de pacientes. Los centros grandes que tenían entre 200 y 400 pacientes, eran los que reportaban menos inhibidores. También la situación del acceso al laboratorio era otro factor. O sea, eran las diferencias que había. ¿Por qué yo sí tengo 36% y por qué en otro estado, o en Tamaulipas, que está aquí a un lado, me estaban reportando 0%? Entonces, el tipo de producto que se estaba utilizando también llegó a haber ahí algunas diferencias que, bueno, obviamente no era el objetivo del estudio y sería pues un error de mi parte mencionar que, o afirmar, o poder afirmar por el tipo de metodología
que en este estudio efectivamente el tipo de factor fue algo que influyó, pero yo creo que en mi opinión muy particular, inhibidores hay y estamos todos cerca o más del 30% de la población hispana, así como lo reportan los europeos, sobre todo los norteamericanos, que siempre ellos mencionan que hay mucho inhibidor en los hispanos. Sí hay, lo que pasa es que, como menciona, o no estamos dándoles el tratamiento, o anteriormente no se les estaba dando el tratamiento suficiente. Ahora en México, cuando empecemos a hacer ahora, doctor, con el proyecto que se está haciendo, que empecemos a medir inhibidores a todos sin sintomatología, o sea, que hagamos un muestreo de rutina, van a empezar a salir y vamos a llegar a ese 30 y tantos % seguramente. No están porque no los identificamos, porque no sangra o porque no lo vemos al paciente, porque el paciente está en terapia domiciliada y no viene y entonces le mandan el producto a la casa y sabrá Dios si está sangrando, no está sangrando, si está teniendo buena respuesta. Entonces, mi opinión muy personal es que sí hay, y hay mucho. Aquí lo único sería irlo a buscar. Si ustedes recuerdan, el estudio mencioné casi todos los pacientes eran inhibidores de alto título. Entonces, cuando nosotros es que ¿por qué está muy raro que todos sean de alto título? Le digo, es que aquí nada más tomamos muestras cuando está sangrando el paciente. Entonces, pues todos son de alto título y no están respondiendo al tratamiento. Entonces, aquí habría que cambiar nuestra estrategia de búsqueda y localización de paciente, y una vez que se implemente este programa, seguramente ese título, esa prevalencia se va a ir todavía más arriba. Vale, de acuerdo. Una pregunta, muchas gracias, Laura. Y sí, efectivamente, yo creo que indudablemente que vamos a encontrar más inhibidores una vez que se abra este famoso programa que estamos esperando, en el cual pues a todo el país se le llegue la cantidad de productos necesarios, cuando vamos a empezar a identificar los inhibidores. Y creo que pues el tema de tolerancia inmune pues va a adquirir mayor relevancia, porque pues vamos a tener más pacientes a este respecto, ¿verdad? Y bueno, hay una pregunta, bueno, más bien dos preguntas para el doctor Johnny Ramos. Dice, paciente con hemofilia A, inhibidor de alta respuesta, más hemorragia a expensas de, pues, por problemas articulares, ¿en qué momento iniciar la ITI? Bueno, si tiene una hemorragia activa, tiene inhibidor, tiene una hemorragia activa, pues está así abierta la pregunta. ¿Cuáles serían las sugerencias para este caso en especial, Johnny? Y bueno, en automático te hago ya la segunda pregunta para ir cerrando. ¿Tú qué tan factible ves que se pueda hacer, dado que ahora estamos con el proyecto y tú acertadamente lo mencionaste, Johnny, el hecho de que vamos a contar con emicizumab? ¿Crees factible que en el caso especial del adulto, creo que en el niño más o menos, creo que, salvo la mejor opinión de nuestras colegas de pediatría, el tema de tolerancia inmune creo que está definido. En el caso del adulto, creo que aún no. Si un paciente está con emicizumab adulto, ¿sería necesario pasarlo a ITI? ¿Tú crees qué tan conveniente es que lleváramos el protocolo de Atlanta en México, emicizumab más ITI? Y si un adulto, Johnny, te lo comento, ya está con emicizumab, está adaptado a una vida donde tiene un tratamiento por vía subcutánea. Aquí tú consideras que él sería un candidato a ITI, y después te dice el paciente, y si después quiero que se quede emicizumab para terapia profiláctica, sin que es otra de las indicaciones con emicizumab, ¿qué hacer en este caso en especial, ¿no? Bueno, me gustaría conocer tu opinión, porque creo que la pregunta es tan abierta como creo que también puede ser la respuesta. Entonces, bueno, el primer caso, ¿cuál sería tu opinión? Y el segundo, adelante, Johnny. Sí, muchas gracias. Yo en el primer caso, obviamente, si el paciente está con hemorragia, lo primero es controlar la hemorragia. Entonces, ahí es manejo con el agente bypass, el que se decida utilizar, ya sea factor 7 recombinante o concentrado de complejo proteomínico activado. Y tal y como dijo la doctora Natalia, no tenemos como un título del inhibidor para empezar inducción de inmunotolerancia. O sea, una vez que el paciente ya está controlado en la hemorragia
y es candidato a dar esta inducción de inmunotolerancia, se podría dar. De igual manera, yo sería de la idea de que la inducción de inmunotolerancia se haga con un derivado plasmático que sea rico en factor von Willebrand, justo por el beneficio pues, que da el llevar esta molécula en el factor, y pues no habría como mayor demora. El punto aquí es más bien el tipo de hemorragia, ¿no? Qué tan grave es en el paciente y la premura de controlarla con el agente bypass. Ahora, respecto de emicizumab, es una pregunta muy interesante porque finalmente ya hay autorización o ya hay indicación de su uso profiláctico en pacientes con hemofilia sin inhibidor, ¿no? Digo, no en México a lo mejor, pero sí en el mundo, o en nuestro país también para los niños, pero en general alguien que ya está con emicizumab y que tiene una calidad de vida, digo yo, tan buena como poner 6 miligramos al mes, ¿no? Subcutáneos y hacer una vida prácticamente normal. Yo creo que esa parte de la inducción de inmunotolerancia empieza como a quedar en desuso en el adulto, aunque habría que checar, porque finalmente con los factores de vida media extendida, a lo mejor y por ahí tendríamos un escenario también un tanto diferente, una aplicación semanal de un factor 8 de larga vida y entonces, pues de igual manera mejorar la calidad de vida en estos pacientes. Yo creo que mi postura sería si el paciente está bien con emicizumab y habría que evaluar la actividad del inhibidor, qué tan presente sigue, porque finalmente si ya no está expuesto al factor 8 el paciente, el título de inhibidor podría ir disminuyendo per se. Digo, a lo mejor no negativizarse, pero sí disminuir. Y quizás sí, por cuestiones económicas, contemplando nuestro país como punto crítico, ¿no? Finalmente seguimos siendo un país donde la profilaxis no está dada como debiera ser por las unidades per cápita, ¿no? De factor que le corresponden a la población, pero finalmente el contar con emicizumab es una estrategia muy buena, muy favorable, pero yo dejaría reservado solo para pacientes con hemofilia e inhibidores todavía en nuestro país. Bueno, yo comparto la opinión en el caso específico del adulto. Pues aquí va a depender, yo creo que también, Johnny, estarás de acuerdo, el fenotipo hemorrágico, ¿no? Porque, bueno, si bien es cierto, hay pacientes que con emicizumab, que me ha tocado ver que tienen 0 hemorragias, y bueno, pues ese paciente prácticamente no tiene ningún problema. Pienso yo que podría seguirse beneficiando si fuera el caso con el emicizumab. Ahora, fuera el caso de un paciente que a pesar de emicizumab tiene alguna evidencia de hemorragia, y que se podía beneficiar con algún otro agente que no fuera los agentes bypass y se pueda beneficiar con factor 8, bueno, pues ahí podría ser una opción diferente en ese aspecto. Bueno, pues hay una pregunta final, pero bueno, es abierta y nada más el comentario es si emicizumab ya está aprobado para México, se está empezando a usar en el IMSS, estamos en espera que por parte del INSABI se quede abierto para el resto de las instituciones. Es IMSS y bueno, digamos, Seguridad Social, ¿no? IMSS, ISSSTE, SEDENA, la Armada, y lo que faltaría el gran pendiente es el tema del INSABI, que está prácticamente, esperemos nosotros, que a unos pasos de poderse abrir para todo el país el tema de emicizumab y de otros agentes. Pero bueno, ya para cerrar, me gustaría que nuestros conferencistas en prácticamente un minuto pudiéramos concluir en el orden que empezaron, así como decimos, un mensaje para llevar al hospital. Doctora Natalia, ¿cuál sería el aporte importante del tema que se presentó, especialmente el manejo de IT en niños, por favor? Para mí sí es importante, doctor, considerar la tolerancia inmune en los niños. Digo, prácticamente darles a todos la oportunidad de tener por lo menos un intento de tolerancia inmune por los beneficios que nos puede traer y por todo lo que les resta de vida. Creo que lo debemos valorar, pero si lo vamos a intentar, debemos de estar seguros de que podemos arriesgarnos a darle 1 o 2 o hasta 3 años. Entonces tenemos que verlo con nuestros proveedores y nuestros hospitales para poderle garantizar a ese niño una buena respuesta. Y también, por último, pues verificar con qué producto nos da mayor beneficio, que en este caso ya lo comentaron. Nosotros también utilizamos productos con alta concentración de von Willebrand, que bueno, antes se reservaban para una segunda elección,
pero ahora, pues, que nada más vamos a intentar una inmunotolerancia por cuestiones económicas, pues nosotros lo consideramos de primera opción. Gracias. Vale. Adelante, doctora Laura, por favor. Gracias, doctor Martínez. Bueno, pues realmente a mí me gustaría que nos lleváramos todos al hospital y a casa, como mencionaba el doctor. La idea de que el inhibidor existe, que la prevalencia es mayor de la que pensamos, y yo insisto en que hay inhibidores muy probablemente igual a los ensayos reportados en otros países. Aquí es cuestión de pensar, de conocer la complicación, de pensar en ella y de irla a buscar. Si no buscamos, no vamos a encontrar. Entonces, el identificar a tiempo un inhibidor va a brindar muchas posibilidades de éxito al iniciar la inmunotolerancia en tiempo y forma. La otra es que también identificar un inhibidor a tiempo va a evitar muchas complicaciones en los pacientes. Nos ha tocado ver pacientes que llevan meses tratándose con factor 8, factor 8, factor 8 y nunca les determinaron una sola vez el título de inhibidores. Entonces, pues llevarnos que el inhibidor existe, buscarlo, y si no tenemos un laboratorio al alcance, hay muchas opciones de las cuales nos podemos nosotros apoyar para hacer el diagnóstico de nuestros pacientes. Adelante, doctor Johnny, por favor. Sí, muchas gracias, doctor Martínez. Yo solamente comentar otra vez que, así como decía Laura, el diagnóstico de inhibidores está quizá subinformado o está subdiagnosticado en nuestro país. No olvidar que el adulto casi siempre va a estar con tratamiento a demanda, y eso implica que se expone a una dosis más alta de factor 8, y eso lo pone en un riesgo importante de desarrollar inhibidores. Obviamente, el tiempo de exposición al factor será como el factor más importante para el desarrollo de estos anticuerpos. Entonces, siempre tomar en cuenta cuándo fue la última dosis de factor que se aplicó al paciente, y sobre todo esto, considerarlo en los escenarios quirúrgicos. No es infrecuente que nos llegue un paciente programado para alguna cirugía, por mínima que sea, una extracción dental o una artroscopía, etcétera, y no se le hizo determinación del inhibidor previo al ingreso, y es una catástrofe después del acto quirúrgico. Entonces, siempre tener presente que el paciente que está recibiendo factor 8 de reposición es un paciente vulnerable para el desarrollo de inhibidores. Vale, pues muchas gracias a nuestros tres conferencistas. Bueno, doctor Oscar, estamos cerrando con 650 participantes, más los que están en redes, así que pues te cedo la palabra para que tengas bien a dar el cierre de esta sesión extraordinaria, por favor, doctor Oscar. Gracias, doctor Martínez. Pues me resta nada más agradecerles a la doctora Natalia Padilla, a la doctora Laura Villarreal y al doctor Johnny Ramos, pues por compartir con nosotros de veras una excelente charla, una excelente plática. Creo que nos sacan de todos de nuestras dudas. Obviamente tienen una gran experiencia y eso nos ayuda bastante. A ti, Carlos, pues por la organización y por la escrupulosidad como escogiste a tus ponentes, excelentes ponentes. Muchas gracias, Carlos. Agradecerles a AME, a todos los miembros de AME, obviamente, a todos los grupos latinoamericanos por estar con nosotros. Quiero agradecer también, como todas las veces que nos reunimos, a la licenciada Montserrat de la Teja, a la maestra Jimena Castro por su apoyo en la logística del evento. También agradecerles a CSL Behring por el patrocinio de esta sesión, y desde luego a JC Innovation por la transmisión de esta sesión, que fue muy adecuada, muy agradable. Les agradezco infinitamente y les deseo que pasen en sus respectivos lugares muy buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Hasta luego.